Hola gente, muy buenas noches. Espero se encuentren súper bien. Muchas gracias por estar acá, por unirse, por sumar a este espacio. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes y acompaño como terapeuta en diferentes abordajes terapéuticos. Y bueno, hoy particularmente estamos 16 de septiembre del 2024 hablando de un tema que le puse por nombre conciencia, destino y libre albedrío. Creo que son tres temillas que por ahí de repente ya a estas alturas del partido nosotras y nosotros nos hemos ido por ahí topando algunas experiencias en donde hemos entrado como en reflexión o en conexión con estos tres conceptos. Entonces voy a empezar como a hilvanar algunas ideas. Vamos a ver qué tal va. Gracias, Nati, por tu saludo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Ok. Em, entonces, vamos a ver como por dónde inicio dentro de todo esta posibilidad. Hay algo diferente, creo que voy a empezar incluso un poquitito más allá, más atrás de hablar de la conciencia. Como seres humanos tenemos una experiencia anclada en un cuerpo físico en donde tenemos procesos mentales, ¿ok? Entonces tenemos un proceso mental o tenemos procesos mentales que nos ayudan a tratar de interpretar la realidad. Curiosamente nos han dicho, ¿verdad? O nos han mencionado como que la mente es esta herramienta maestra para poder que las cosas vayan, pues vayan bien en la vida. Y sin embargo, la mayor parte de nosotros creo que hemos pasado por momentos en donde las cosas no han ido ni medianamente bien en la vida, a pesar de que hemos sido muy mentales. Y verdad, y a pesar de que nos sacábamos 100 en todas las tareas y nos felicitaban porque éramos muy inteligentes. Entonces, lo primero es reconocer que en esta experiencia humana nuestra mente juega un papel bien interesante. Y se divide, nuestro proceso mental se divide en dos grandes dimensiones. Una llamada, bueno, y que tiene que ver con un área del cerebro que tiene o que hace una función de procesamiento del pensamiento, diríamos, racional y consciente, es lo que decimos es el neocórtex, que es lo que se encarga de saber lo que pensamos, ¿ok? Esa parte de nuestro cerebro es básicamente minúscula. Yo de esto no me di cuenta hasta muy entrada mi adultez, pero resulta que esa parte del cerebro no va más allá de un 10%. Normalmente se maneja entre un 5 y un 10% de nuestros pensamientos, entre el 5 y el 10% de nuestros pensamientos son racionales y conscientes. ¿Ok? Hay una gran cantidad de información, entre el 90 y el 95% de nuestro proceso mental es inconsciente. ¿Ok? Se procesa en un lugar dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Esas redes sinápticas y esas estructuras de pensamiento se procesan desde un lugar en donde no nos estamos dando cuenta de lo que estamos pensando. La gente a veces bueno, se incomoda por esta cuestión en dos vías. En primer lugar, porque hemos asumido que verdaderamente nosotros somos la tapa del perol en rajonamiento mental, ¿verdad? O sea, que no hay nada que se nos escape. Y para quienes vean esta grabación y no sepan lo que acabo de decir, es como para personas que son muy mentales y que creen que la cosa más maravillosa y excelente y espléndida es este proceso mental. Y realmente no somos tales, ¿verdad? Yo de esto me di cuenta, como les digo, ya entrada muy grande en mi adultez, de que aunque me creía muy inteligente, pues que esa inteligencia pues para poco servía, porque en realidad mi vida no estaba siendo como en teoría yo quería y pensaba que quería que fuera. Y esto es porque la vida, lo que se expresa en nuestra vida, viene precisamente del bloque más grande de pensamiento, que es el que está a nivel inconsciente. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Tenemos una mente que procesa de forma racional y una parte que procesa de forma inconsciente. Y luego tenemos la conciencia, ¿verdad? La conciencia aquí, curiosamente, podemos tener un poquillo cuidado entre consciente y conciencia, o la mente consciente y la conciencia. La conciencia tiene que ver más bien con el ser, con nuestra capacidad del darnos cuenta. Tiene que ver más
con nuestra dimensión intuitiva, espiritual, con una dimensión que es muchísimo más amplia que la mente en sí misma, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en muchas ocasiones de estar desde la conciencia o estar más en conciencia, tiene que ver estar más en conexión con esta otra parte que es más sutil, no es tan burda como a veces el pensamiento racional puede llegarlo a ser, pero que también nos ofrece una comprensión de la vida desde un lugar que la mente no logra acceder. Em, Ahora justo que estaba hablando con los chicos que estábamos en sesión, venía a mí este asunto de por qué algunas veces planteamos ciertos temas en nuestra vida, pero que nos quedamos, que la mente no logra como terminarlos de asir, terminarlos de estructurar, terminarlos de asentar. Y es porque estos temas en nuestra vida tienen un origen mucho más profundo que el que logra comprender la mente. Para quienes han constelado, saben con total claridad que una constelación, por más que se intente explicar, nunca logras atinar a una verdadera definición. Y es la misma lógica. Desde nuestra mente racional no podemos definir algo tan grande como una constelación, porque una constelación es algo de corte energético y espiritual. Es como que alguien trate de definir con palabras el concepto de Dios, ¿verdad? Pero no del Dios de diccionario, sino de la vivencia de conexión con la divinidad, la que sea para cada quien. Siempre las palabras se van a quedar un tanto cortas o mucho para poder atinar a clarificar algo que es una experiencia que solo se vive desde el ser, que solo se puede vivir desde la conciencia, ¿ok? Entonces, a ver, venimos a este, a este espacio vital en donde además nos conseguimos un perchero buenísimo, ¿verdad? Un cuerpazo para hacer esta experiencia de vivir diferentes cosas, de probar diferentes sabores, etcétera. O sea, nuestro ser esencial elige este viaje. La forma en que podemos entrar en contacto con lo que significa verdaderamente este viaje es a través de la conciencia, no es a través de la mente. Algunos que hemos sido más testarudos y jupones, y literal jupones por estar metidos en el pensamiento, y pues nos enredamos bastante en el camino porque queremos todavía mantener la ilusión del control sobre ciertas cosas o que nuestra mente es capaz de asir la realidad, de sostener la realidad, cuando nuestra mente no es capaz de hacer semejante cosa. ¿Saben? Es como, ¿para qué sirve la mente y para qué sirve la conciencia en la cotidianidad? Y ya les voy a dar un ejemplo. Qué linda Adriana. Adriana dice, es muy complejo siempre explicar qué es una constelación. Cuando me preguntan, yo digo, tienes que vivirlo para entenderlo. Y en realidad, sí, es como una experiencia que no se pueda definir. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo he pensado la posibilidad de repente de comprar un determinado artículo, ¿ok? O he sentido la necesidad de, no sé, de cambiar mi cocina o de simplemente como, incluso podría ser de cambiar de veterinario para mis perritos. Entonces yo tengo esta información. Sin embargo, en la vida la mayor parte de las decisiones no tienen que ver con un proceso mental, tienen que ver más con una conexión energética, con una conexión desde el ser. Todo lo que nos rodea tiene conciencia y está en esta conexión con una red más amplia. Eh, y entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué es lo que realmente busco? ¿Qué es lo que requiero en el veterinario que ahora o en la veterinaria que ahora va a atender a mis perritos? Bueno, siento que requiero a alguien que y rayita y lo empiezo a experimentar, cómo me hace sentir
el tema del cuidado respecto a ellos, de la atención que ha recibido antes, de cómo están ellos en este momento, pero lo experimento más que agarrar y buscar y ver cuáles son los veterinarios más cercanos, cuáles son los servicios que ofrecen. No es un proceso mental, sino es más un proceso sentido que pensado. Sí, una vez que yo estoy clara que lo que quiero tiene que ver con A, B y C, ok, mi mente racional puede hacer el proceso mecánico de llegar y buscar, ¿verdad? Bueno, ok, esto es lo que estoy buscando crear en la atención con ellos. ¿Quién me puede ayudar? Incluso puedo darme cuenta con mayor facilidad quién puede ser justamente esa persona ideal para el propósito que estoy tratando de señalar. Lo mismo incluso con algo tan importante como podría ser construir una casa, cambiarse de domicilio, cambiar de trabajo. No es un tema de una balanza de costos-beneficios o de pros y de contras o de cuál empresa paga más. Sé con total claridad que muchos de nosotros hemos hecho esas balanzas así en algún momento. Hemos hecho este costo-beneficio, esto me ofrecen en un lado o esto me ofrecen en el otro. Y al final, muy probablemente, o casi que en todos los casos, terminamos dándonos cuenta que esa balanza no nos hace ni quedarnos ni irnos, ¿ok? Sino que se mueven otras cosas más profundas. Entonces, la conciencia también nos llama a mirar y descubrir aquello que hemos aislado de lo que reconocemos como lo que somos. ¿Y con esto a qué voy? A reconocer nuestra sombra. Cuando yo hablo, por ejemplo, en algunas otras ocasiones que he mencionado el tema, hola Yajaira, he mencionado el tema, por ejemplo, de los espejos o de cómo la otra persona es mi espejo. Y normalmente alguien dice, Julia, pero es que yo detesto la mentira, o sea, yo no soy mentirosa, yo no le miento a la gente. Y es muy interesante porque esa respuesta de yo no le miento a la gente, ¿de dónde viene? De su mente racional. Cuando entramos desde un punto de conciencia, es donde nos damos cuenta de que a quien le estamos mintiendo es en realidad a nosotros mismos o a nosotras mismas. Y esto tiene que ver con los espejos, precisamente. Todo lo que no te gusta de alguien te refleja algo que haces con vos mismo, con vos misma. ¿Ok? Todo lo que no nos gusta de alguien es algo que tiene que ver. Lo que pasa es que ese algo que tiene que ver con nosotros está en la parte inconsciente y para poderlo ir a ver, ocupamos el foco de la conciencia. No ocupamos el razonamiento. El razonamiento no va al inconsciente. Ese es medio cobardillo. ¿Ok? Quien va al inconsciente a mirar con amor y a rescatar esto que estamos ahí de repente proyectando y demás, es justamente esta conexión con el ser, que puede incluso irlo y mirar con amor y sin tanto juicio. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo no les dije, pero bueno, siempre son súper bienvenidas y bienvenidos, bueno, bienvenidas y todas las participaciones y cualquier pregunta que quieran compartir o colocar por ahí, está súper, ¿ok? Luego está la parte del destino. Saben que el otro día, ¿verdad? Hay todo un tema y una parte interesantemente romantizada de del Maktub de los árabes que tiene que ver con estaba escrito. Y en efecto, nosotros, el ser que somos, ha elegido todo lo que venimos a vivir. Y yo sé que esto es bien loco. Saben que en la invitación que les pasé del día de hoy, vieron que es esta metáfora de la invitación que hace Matrix para poner en evidencia de el querer entrar en la conciencia, que es tomarse la píldora roja, o el quedarse
desde, diríamos, la mente racional, que es quedarse desde la píldora azul o quedarnos desde aquello que realmente no es transformador, o que más bien lo que está haciendo es un eco y una repetición de las cosas que ya sabemos, que es la píldora azul. Todos vieron Matrix, o habemos demasiados jóvenes aquí que no tienen referente de esa película, porque esa película ya es de hace 25 años, yo sé. Qué grosería yo mencionar ese asunto, pero bueno. ¿Hay aquí alguien que no la haya visto? Si hay aquí alguien que no la haya visto, muy recomendada. Se llama The Matrix. Y hay varias, ¿ok? Se los comento porque todo el asunto acá está en que es una persona justamente que pasa por este abrirse a la conciencia. Yo no, bueno, perfecto, ya tienes ahí de encargo. Está en Max, esa peli. Creo, si no estoy equivocada, pero creo que sí que es en Max. Son 4 películas. Ay, Helen, que no las has visto. Muy bien, otra que tiene de tarea irla a ver. Em, y Sophie tampoco. Chiquillos, se van a sorprender, véanla, está muy, pero muy bonita y muy, muy interesante. Bueno, entonces resulta que Matrix es la historia precisamente de un hombre que entra en un momento de despertar de la conciencia, ¿ok? Y lo que ahí sucede y cuánta transformación. Pero hay un momento, justamente, en la segunda película, esto ni siquiera, qué linda Sophie, esto ni siquiera es de la primera película, es de la segunda, en donde el protagonista está hablando con uno de los personajes y están hablando acerca de este tema del destino, porque este personaje es un oráculo que adivina el futuro, ¿verdad? Pero si el futuro está escrito, entonces él entra en esta paradoja, ¿verdad? De incomodidad en donde es que si realmente ya usted sabe lo que va a pasar, ¿en dónde está mi libre albedrío? ¿En dónde está mi capacidad de elección? Y ella le comenta, ¿verdad? El otro personaje le responde que él no ha venido a decidir nada, sino que ha venido a comprender por qué decidió vivir todo lo que está viviendo. Y en efecto, nuestro ser tiene libertad de elección, pero la mayor parte de esa elección, bienvenida Nata, esa parte de elección está previa a este momento que estamos viviendo. Y a veces nos oponemos y nos oponemos y nos oponemos a algo que está aconteciendo en nuestra vida, cuando este algo fue pactado, incluso hicimos muchísimos compromisos y promesas con diferente gente para vivirlo tal y como lo hemos vivido, para asegurarnos tomar ciertas elecciones, ¿ok? Y elecciones, perdón, más que elecciones, vivencias y lecciones, ¿ok? Eh, qué linda Adri dice, es decir, que a pesar de estar intentando trabajar desde la conciencia, es inútil. Sí, no, porque si estás desde la conciencia, llega un punto en donde lo que pasa es que llegas a la invitación a la rendición, que desde, por ejemplo, las constelaciones familiares es, aquí se los anoto, el sí a todo tal y como es. Y el sí a todo tal y como es puede ser la rendición del reconocimiento de tengo esta enfermedad. El sí a todo como es lo tengo en este momento y lo acepto con total y completa plenitud. Soy plena en la mirada de esto tal y como es. Y después de ahí, pues podrán venir cosas que eventualmente lo transformen. Pero la conciencia
La conciencia no es algo que se utiliza para llegar a un fin determinado, porque ahí estaríamos desde la mente todavía. Adri, para tu respuesta concreta, ¿ok? No usamos la conciencia para que algo en específico se manifieste, sino para generar luz, encuadre, reconciliación, comprensión profunda de qué es lo que nos tiene atados en un determinado lugar, dinámica y demás. Y luego, con esa comprensión profunda, por supuesto que podemos hacer transformaciones. Muchas gracias, Ginny. En efecto, desde la mente es casi igual. Quien manda es el subconsciente, no el consciente, correcto. Tal cual como lo venía diciendo y como vos lo sintetizas de forma maravillosa. Así es. Es poco lo que se logra hacer ahí. Entonces, el destino vamos a entenderlo como nuestro ser elige venir a evolucionar ciertas cosas. Nuestro ser elige venir a evolucionar ciertos aspectos. Y no tiene nada que ver esos aspectos con que usted tenga por proyecto lograr X objetivos. Normalmente no tienen una asociación de una cosa con la otra, porque en muchas ocasiones nosotros como seres humanos inmersos en el inconsciente colectivo y siendo parte de un grupo como la familia, generamos líneas de acción, vamos a decirlo, metas, propósitos, proyectos, objetivos que no tienen que ver con la conciencia, tienen que ver con la mente egoica. Ah, yo soy mujer, debería de tener esto o aquello, debería de invertir dinero en esto o en aquello, debería de trabajar en tal o cual trabajo. Nada de eso es desde la conciencia. Todo eso es desde la mente y bien loquilla, por cierto. ¿Ok? Entonces, nuestra alma ha elegido venir a encarnar para ciertas cosas, pero como viene a evolucionar ciertos temas, no es, o sea, no viene en muchas ocasiones a nada de lo que ustedes, casi nunca viene a nada de lo que nosotros creemos. Y para llegar acá y tener la experiencia, elige encarnar en una determinada familia que le va a proveer por memoria biológica en el cuerpo físico y por comportamental, por memoria de lo que vivimos con los padres en los momentos de crianza, encarnamos en una familia que nos condiciona, nos precondiciona para vivir la experiencia vital en el mundo desde un lugar particular. Y eso es también lo que llamamos destino. Si yo vengo y nazco, por ejemplo, como mujer en una familia en donde todas las mujeres tienen una determinada condición, como por ejemplo podría ser problemas reproductivos y no puedo tener hijos, eso es un tema de destino, chicas y chicos. O sea, simple y sencillamente, yo estoy eligiendo encarnar en una familia en donde la posibilidad de ser madre no va a ser tal. Y sí, aquí los premios de consolación que dice la mente es, no, si madre no es la que pare, es la que cría, no, mamá es la que pare. Dejemos de contar. Ok, y pues sí, puedo ser una mamá de crianza maravillosa, puedo ser una mamá adoptiva maravillosa, pero no voy a ser una mamá gestante. Ok, esto me hace mala o menor, no, me hace o menor cosa que la madre, no, me hace diferente. Sí, me explico con esta, me hace diferente, pero soy yo la que tengo que resolver este asunto de dónde se coloca esta imposibilidad mía para tener un hijo, por ejemplo, para tener hijos. Sí, Killing Gerans dice, nuestro propósito sí surge o nace de nuestra conciencia. Sí, Gerans. Bueno, primero que todo, un gusto en saludarte. Qué bonito que estés por acá. En realidad lo trae ya el alma elegido que viene. Ujú. Y el alma se encarga, por más que la mente le dice, usted quédese aquí en dirección al norte, el alma le dice, nosotros vamos para el sur o vamos para el oeste, y de alguna forma te corre para ese otro lugar, te va moviendo hacia ese otro lugar. Se los pongo yo por ejemplo, ¿verdad? Yo estudié, saqué SECRE, estudié administración, y mi alma decía, sí, pero
Y dentro de recursos humanos, sí, pero capacitación. ¿Y qué es lo que hago ahora? Acompañar a la gente. O sea, mi tema y el propósito de mi alma siempre era y tenía que ser con el hecho de poder acompañar a otros. Es un tema muy particular de esta encarnación y de lo que vine a hacer. Pero yo no lo sabía y no lo supe hasta mis 30 y tantos años, para serles más precisa, como hasta los 35, 36, por ahí. Y en ese momento fue, ok, ya tengo estos estudios, ya he hecho esto, ya esto, o sea, mi mente me estaba llevando por un lugar y mi ser sabía claramente que mi lugar era aquí con ustedes, de alguna forma, iba a llegar a este punto. Entonces, como dice mi queridísima Jessica Alejandra, ¿verdad? O sea, el corazón no se equivoca y el corazón sabe el camino. Así que, haciendo la metáfora de la conexión con el corazón, en realidad es el timo, para ser más precisa, pero sí con esta dimensión espiritual y de conciencia, ¿ok? Entonces está el tema del destino, hay aspectos que los vamos a vivir sí o no, es lo que cuando uno dice, ¿verdad? Lo que dice, nadie se muere en la víspera. En efecto, todos tenemos un tiempo y esto tiene que ver con destino. Lo que pasa es que normalmente a las personas nos incomoda mucho esta palabra porque pareciera ser que no tenemos, que estamos en un tanto como de sumisión o como subyugamiento, ¿verdad? Que no podemos hacer o actuar. No, es el ego el que quiere actuar de una determinada forma que ni siquiera tampoco tiene que ver con el ser, ¿verdad? Sino para calzar o para lo que sea por ahí bien loquillo, pero no somos nosotros. Nosotros como seres de conciencia o como seres desde la conciencia, no necesitamos la mayor parte de las cosas que creemos que son importantes y para quienes hemos de repente estado como en este punto de valoración de ciertos aspectos de nuestra vida, en muchas ocasiones nos damos cuenta que aunque hubiésemos tenido como el check de muchas cosas que decían que eran importantes, al final tampoco lo eran tanto. Y sé que a ustedes también les ha pasado, estoy completamente segura. Ok, Paola dice, Juli, mi familia, mi abuelo dio muy claro el mandato de matrimonio. Mis 4 hermanas y yo nos casamos, pero 3 nos divorciamos. Destino también, un tanto. Lo cual no quiere decir, a ver, es muy interesante tu pregunta. Yo también me he casado y también me he divorciado. Cuando veo, por ejemplo, mi familia paterna, hay muchas mujeres viudas jóvenes y mujeres solas, sin pareja, ¿verdad? Y cuando veo a mi familia materna, algo parecido, no igual, pero sí un tema ahí con las parejas. Entonces sí, yo sé que eventualmente puede haber un tema de destino también. Y he tenido consultantes maravillosas que hoy hablaba con una de ellas y le decía, sabes, me encanta ver el maravilloso hogar que estás construyendo y verte disfrutándolo tanto porque tuve la, la bendición de ver cuánto trabajó ella terapéuticamente por manifestar, dirían, ¿verdad? Por ahí, por crear esta realidad que está viviendo, ¿sí? Y también podría ser eso, podría ser de que de repente también tenemos este llamado a mirar con amor y en eso que lo miramos con amor, justamente se abre. Ese era el destino, poder reconciliar esto para que algo más se expresara. Qué linda, Adri. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo que el alma quiere o estamos haciéndole caso a la mente? Qué bonita pregunta, Adri. Normalmente cuando estamos desde el ser estamos en paz y casi todo en nuestra vida, vamos a decirlo así, está en un punto de equilibrio y de reconciliación también. Ujú. Pero cuando lo que yo hago, por ejemplo, si tengo una profesión o un trabajo agobia, que me sobrepasa y demás, podría ser que eso sea un indicador de que algo no está desde el amor. Al final de cuentas, ya lo dice el curso de milagros, el amor es real. ¿Ok? Dice Cindy, siempre que dices que elegimos nacer, viene a mi mente la frase, yo no pedí nacer. Cuando muchos hijos le decimos eso a nuestros padres. Sí, sí.
Yo también lo dije en algún momento, lo he dicho en algún momento en esta encarnación, en esta vida. Y sí, se nos olvidó, pero sí, sí pedimos nacer. De hecho, les hicimos un pacto con ellos para que nos trajeran. Helen dice, ¿podemos determinar nuestro destino o el destino nos determina? Creo que un poco las dos, Helen. Mi interesante punto de vista al respecto. Hay un poco, nuestro destino lo determinamos antes de llegar nuevamente, antes de encarnar, ¿verdad? Y en efecto, ese destino nos determina cuando ya estamos aquí viviendo nuestra propia encarnación. ¿Ok? Sí, Erika, es porque no tenemos, claro, es porque exactamente cuando entramos con el tema del destino, ¿verdad? Decimos, ok, no tenemos control. Entonces eso asusta para mucha gente. Alguien me pregunta, ajá, dice, debería ganar la esencia que está ligada al alma y silenciar la mente. Más que ganar, porque no es es que es interesante tu pregunta, para quien me pregunta en privado. O quien comenta más bien, porque no es pregunta, es un comentario, me parece. Más que un ganar o perder, ¿verdad? O es como la conciencia versus la mente. En realidad, ¿qué pasaría y qué tomaría para que pudiésemos tener a la mente a nuestro favor y no estar luchando? La conciencia tampoco lucharía con la mente. De hecho, la conciencia deja ser a la mente y no se embarca en ese disturbio que podría ser. Y dice Cindy, también recuerdo una frase que decía mi profesor de filosofía de la U. Yo no le debo nada a mis padres porque me hicieron por placer y me criaron por deber. Muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a ver. Ok. Y dice Adri, qué linda. Me dice Adriana que quizás un poco fuera de contexto, pero que qué pasa con esas almas que fueron abortadas, que decidieron venir, pero hicieron el pacto para que su mamá decida otra cosa. ¿Qué pasa con ellas? O sea, ¿qué pasa con... Sí, de hecho, digamos, es muy interesante tu pregunta y sí, habla del destino y habla del libre albedrío también. Muchas gracias, más bien. Em, a ver, las madres y los hijos no nacidos que fueron abortados por elección o por pérdida natural, son pactos que realizaron esas madres y o sea, esas dos almas, tanto la madre encarnada como el hijo que estaba por encarnar o que estaba en este proceso de gestación ya. Lo hacen de esa manera precisamente para resolver asuntos pendientes, ambos, ¿ok? Pero, y en esos asuntos pendientes, en muchas ocasiones si, por ejemplo, el aborto fue provocado, en muchas ocasiones es la mujer reconocer lo que le significó esa decisión, ¿verdad? Y entra en unas tomas de conciencia muy profundas también. Pero sí, por ahí va. Así que nada se pierde, en realidad todo está súper alineado a un plan superior, que es el plan del alma, ¿verdad? Y ya con esto, con esta participación de la querida Erika, voy a ir cerrando. Dice, la conciencia es la única que tiene libre albedrío. Muchas gracias. No, más bien, no voy a hacer todo, me falta hablarles un pelín de la parte del libre albedrío porque lo he mencionado. El libre albedrío tiene que ver más con cómo me posiciono yo ante las cosas que acontecen, ¿sí? Entonces, no tiene que ver tanto con la elección concretamente de que algo suceda o no suceda, sino es, ok, yo elijo esto, supuestamente lo estoy eligiendo. Ya hablamos, hay un tema pactado de venir a vivir ciertas cosas, pero esta experiencia o esta decisión me genera una experiencia que no me es grata o que no está dentro del plan de lo que yo esperaba cuando tomé la elección. Entonces yo tengo una elección que supuestamente elegí, pero esto me desencadena o gatilla algo más. Entonces estoy en este algo más. Ahí es donde tengo el libre albedrío para elegir. Para elegir de repente reprocharme a mí misma por haber sido tan babosa o como quiera calificarme, elegir no juzgarme, elegir no culparme, ¿verdad? Elegir, por ejemplo, a ver,
para quienes han tenido relaciones de pareja en donde de repente han discutido. Yo sé que esto no tiene que ver con nadie y que ustedes nunca han discutido con las parejas, pero supongamos que tienen una pareja con la cual discuten o que tuvieron con la cual discuten. Ok, y esta pareja tiene la capacidad de tocarte justamente esos puntos que a cuenta de las heridas que están en el inconsciente, esos puntos y gatillarte exactamente la versión más oscura de tu inconsciente. El libre albedrío radica en cuando yo tengo esto aquí a flor de piel, ¿qué voy a elegir? El libre albedrío no tiene que ver con elegir cuál carrera o no tiene que ver con ir a X lugar o no, es cuando esto que es mío, que es denso, que es profundo y que es de mi oscuridad, se presenta a través de alguien más, ¿qué voy a elegir? Ese es el libre albedrío. El libre albedrío no es yo voy y vengo a la hora que me dé la gana. Ese no es el libre albedrío. Es qué hago con el dolor de mi alma que está tratando de salir a flote en esta experiencia para poder llenarse de amor y para poder expandirse y dejar de ser tan pesado. Ahí es donde podemos decidir. Sí, sí me doy a entender con esto. Ujú. Correcto, Geran, dice, escojo el amor y mi paz, por supuesto. Ok, entonces, el libre albedrío no tiene que ver con las decisiones que normalmente la mente toma. El libre albedrío tiene que ver con cómo nuestra conciencia empeñada en que regresemos al encuentro de el verdadero ser infinito que somos, nos promueve infinidad y pacta con N cantidad de personas experiencias para evolucionar. Y cómo respondemos a esas experiencias, no reaccionamos. Reaccionar sería instintivo. Responder sería más consciente. ¿Cómo respondemos a eso? Y cómo alquimizamos, cómo tomamos una memoria de dolor, porque nos damos cuenta que este enojo y esta rabia que siento con la pareja no tiene nada que ver con la pareja y que es mi niña o mi niño pequeño angustiado porque mamá no le miraba, no le prestaba atención. Ok, en este punto aquí sí estamos hablando de decisiones serias. ¿Ahí qué vas a decidir? ¿Vas a decidir seguirte peleando con la pareja y creyendo que la pareja es la que está haciendo supuestamente algo? ¿O vas a decidir hacer algo con este dolor que hay en vos? Y ahí está verdaderamente la elección. Ok, así que eso es lo que les quería compartir por hoy. Me encantó poder conectar con ustedes. Sí, yo sé, pero ya son las 9:42, así que los voy a dejar a dormir porque ya es lunes. Tengan una noche maravillosa, un buen descanso, que sea, bueno, que sea una semana espléndida para todos y todas. Un gran, gran abrazo. Gracias, Iva. Chao, chao.